Hola Pedro. Vale, vamos a dar paso a Pedro para empezar este directo hablando. A ver, sí, Perfecto, ahora sí, muy bien. muy bien. Buenas tardes, buenas noches Muy o buenas buenas noches. mañanas según desde donde lo estáis viendo y si lo estáis viendo también en diferido. Y bien, como decía, pues vamos a hacer este directo con Pedro Nonell hablando sobre la Bhagavad Gita y su vigencia en el mundo actual. Y bueno, me presento para las personas que no me conozcáis y que lo veáis pues desde el canal de Pedro. Yo soy Daniel Alaver, profesor de yoga, terapeuta y astrólogo. Y desde hace muchísimos años pues estudio y leo y bueno, y comparto pues lo que es el conocimiento de la Gita. Y para mí es un honor poder hacer este directo con Pedro, ya que hace un tiempo lo contacté porque vi, bueno, pues que él nos hablara con más detalle, pues vi que ha escrito un libro que se llama El Yoga de la Sabiduría, basado en las enseñanzas del Gita. Y a raíz de este libro, pues bueno, me puse en contacto con Pedro para proponerle de hacer un directo y poder pues ahondar, ¿no?, en todo lo que es esta enseñanza, este libro ancestral tan y tan importante. Y, y bueno, sin más, doy paso a Pedro para que puedas presentarte. Perfecto. Bueno, primero de todo agradecerte sobre todo lo que estás haciendo por estos canales, pues promover todas estas sabidurías ancestrales, ¿no? Creo que para mí es un honor participar aquí, ¿no? Y saludar a todos los que estéis conectados, tanto de aquí como de América Latina, ¿no? Bueno, rápidamente, yo no vengo, bueno, yo estudio ingeniería, hice un máster de comercio exterior y he estado toda mi vida trabajando en mi empresa, pero hace unos 30 años fundé una escuela de negocios, pero hace unos 15 empecé el camino de estudiar las tradiciones de sabiduría, las religiones. Me quedé enamorado de dos, del taoísmo y del hinduismo, pero sobre todo del Gita. Eh, También os quería decir que a raíz de ahí, pues tuve un compromiso de dedicar parte de mi tiempo, de mis esfuerzos, de mi conocimiento, a propagar un poco las enseñanzas del Gita. Y ese es uno de los motivos por los cuales escribí un libro. Os lo muestro un segundito, lo tengo aquí. Sí, Aprovecho, lo veis. Aquí está. sí. Es el Yoga de la Sabiduría, el Bhagavad Gita. Y es la versión que hizo Gandhi. Yo he hecho una traducción, en ningún caso una interpretación. Y además le añadí los comentarios de Sivananda, de Swami Sivananda, ¿no? Mm, ujú. Eso hablo, dicen, en la pandemia, como todos estábamos, que nos hablaba tiempo por todos lados, pues aproveché. El primer manuscrito lo leyó gente y la verdad es que costaba entender el mensaje del Gita. Todos los que os habéis Mm, profundizado en él sabéis que es un océano infinito de sabiduría. Y mm, entonces escribí la segunda parte del libro, que va a continuación de la primera, que es un poco la explicación para que se entienda el Gita, ¿no? Y mm, fruto de esto también, recientemente hemos creado un instituto, el Instituto Gita Ramakrishna de la Ciencia del Yoga, para dar a conocer los principios del Gita y de dos figuras que para mí son capitales, Sri ujú. Ramakrishna Paramahansa, que hablaremos un poquito, y de su discípulo Swami Vivekananda, ¿no? Y bueno, eso es un poco el motivo quizás por el que está Ujú. aquí. Qué bien, ¿Quieres? Sí. qué Sí. bien. Sí, sí. Me, mm, Esto, súper bien, porque no estaba pensando, pues a medida que ibas hablando, pues recordaba un poco pues lo que me mandaste de la biografía y tal, y recuerdo que, bueno, justamente pues dentro de lo que es tu empresa o dentro de, digamos, del campo, ¿no?, como empresario, pues has desarrollado también unos principios siguiendo los principios de Gandhi o Sí. de Gita, ¿no?, que es el principio de la IMSA, por ejemplo. Dime, dime. Sí, si quieres lo comentamos un poquito. Sí, Realmente, claro, nosotros, bueno, en la escuela pues tiene alumnos en, yo creo, en 100 países, ¿no? Y tenemos profesores musulmanes, cristianos, budistas,
de las religiones tradicionales africanas y alumnos que también. Entonces, llegó un momento que necesitábamos un modelo de ética que nos permitiese actuar con todas estas partes, ¿no? Y leyendo un gran historiador británico que se llama Toynbee, Arnold Toynbee, decía una frase que hizo cuando en la guerra nuclear, ¿no? Decía, la única alternativa que tiene la especie humana, y cito de memoria, era pues, ver el principio de Ahimsa aplicado por Gandhi y el principio de armonía entre religiones de Sri Ramakrishna Paramahansa, que luego hablaremos de él. Y en base a eso sí que monté un principio, lo sigo aplicando, y es Ahimsa en pensamientos, palabras y acciones aplicado a los negocios, no comunicación falsa, precios asequibles, todas estas cosas, y luego un compromiso real del principio de armonía entre religiones, que todos los caminos son verdaderos y son diferentes vías de llegar al mismo objetivo. Y creo que para mí esa es quizás una de las grandes enseñanzas del Gita, ¿no? A nivel particular o anecdóticos diré que en África, que es donde principalmente yo he trabajado siempre, con la escuela, tuvimos que adaptarlo con un principio local, que era la armonía racial. Y parecerá curioso, pero sí que realmente tienen cierto sentimiento de inferioridad con nosotros, ¿no? Cosa que creo que no está fundada, ¿no? Y entonces, bueno, había un sabio africano que se llamaba Edwin Camir de Ghana, que decía algo así, y mira, ya que tengo un piano aquí lo podéis ver, ¿no? Pero que si tocas una armonía solo con las teclas blancas, no suena la armonía perfecta, que tienes que usar las blancas y las negras, ¿no? Resumiendo, sí que implanté un modelo de ética, funciona, y creo que realmente es una alternativa posible, ¿no? Claro. Muy, muy interesante. Estaba, a medida que te escuchaba, pues también pensaba, ¿no? Bueno, ahora entraremos también con detalle con el libro, pero que me parece también muy interesante o muy necesario el aporte, ¿no? Que haces con esta visión pues más holística o más completa, ¿no? Dentro del campo pues de los negocios, el campo del comercio, etcétera, pues traer unos principios, Satyagraha, por ejemplo, ¿no? Que también hablas pues el principio de verdad, ¿no? De ser capaz de expresar pues palabras verdaderas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto también es un giro en lo que de alguna manera entendemos como negocio y el arte de persuadir, el arte de convencer, de manipular, ¿no? Es que yo creo que de alguna manera, a ver, yo estudio ingeniería, ¿eh? O sea, imaginaros el campo que vengo, tuve un súper científico y luego hice un máster en comercio exterior. Yo me acuerdo cuando estudié el máster, los grandes gurús que habían eran sobre todo americanos, norteamericanos, que apareció algún alemán y algún japonés, ¿no? Pero últimamente empiezan a surgir grandes gurús de la gestión empresarial en India, las mejores universidades de tecnología, los mejores ingenieros informáticos son de ahí, Bangalore tenemos ahí el ejemplo, todo el back office de todos los bancos del mundo está subcontratado en India y realmente están cambiando las cosas. Entonces Occidente ha dejado de liderar el mundo, están saliendo otras potencias emergentes y en Occidente nos hemos quedado atrás. Yo creo y estoy convencido, y supongo que coincidirás conmigo, que el gran problema que tenemos ahora es la falta de espiritualidad, en el sentido que sea, ¿no? Y quizás debemos parar, pensar si este modelo de globalización salvaje que estamos viendo es el que queremos. Y si no es lo que queremos, ¿qué modelo podemos plantear? Y yo creo que tenemos que ser suficientemente valientes de mirar las tradiciones de sabiduría, a todas ellas, y aprender de ellas. Y ver que la empresa, bueno, al final es algo que tiene que estar al servicio de la humanidad, porque al final creo que esa es la misión de la empresa, ¿no? Yo hablaré todo el rato del Gita, pero creo que cualquier enseñanza del Corán, del budismo o del cristianismo podrían ser perfectamente válidos. Creo que la gran ventaja del Gita es que de alguna forma lo abarca todo, al considerar que todos los caminos son buenos, ¿no? Pero sí que estoy convencido que hace falta esa revolución en el mundo de la empresa, que hay mucha gente, yo le llamo así, el capitalismo espiritual, ¿no? Un capitalismo con valores. Qué bueno. Sí, estaba también, ¿no? A medida que te escuchaba, decías, bueno, el Corán, la Biblia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que en el Bhagavad Gita, pues, cómo lo expresa y cómo está plasmado, la verdad es que es como muy directo, ¿no? O sea, de una forma, pues, en forma de diálogo,
¿no? Dentro de un contexto pues también muy concreto, que es dentro de una confrontación, ¿no? Un contexto que cualquier persona pues puede vivir, puede sentir, puede, ¿no? En su día a día, o etcétera. Y por lo tanto también es un momento en el que se produce pues esa tensión, ¿no? Entre dos polos y cómo intentar pues por un lado pues seguir realizando lo que debes hacer, ¿no? Ese dharma, ¿no? Ese principio ético universal, ¿no? Que tú, pues en este caso Arjuna, ¿no? Pues al ser kshatriya, ¿no? Pues tú como kshatriya debes, guerrero, ¿no? Pues debes pues llevar a cabo, ¿no? Pero a la vez tampoco sin olvidar pues el conjunto, ¿no? Y esto me parece pues muy relevante en cuanto a la exposición que hace de Gita, ¿no? Yo creo por eso yo me quedé enamorado, creo, de las enseñanzas de Gita, porque es que lo contempla absolutamente todo. Y bien dices, primero que creo que son las enseñanzas atemporales. Los mismos problemas enfrentó Arjuna con los que cualquiera de nosotros nos vamos a enfrentar en un momento determinado de nuestra vida, ¿no? Arjuna tuvo la suerte de tener a Krishna al lado, que le iluminó, pero claro, nosotros, en cualquier decisión, y ahora me imagino, yo tengo 2 hijos, como padre, pues has tenido que tomar una serie de decisiones que sabes que te van a enfrentar con tus hijos seguro, pero que era tu deber como padre tomarlas, ¿no? Y a nivel de empresa, pues realmente te enfrentas a decisiones bueno, que hay que saber cuáles, yo creo más que, sí, sería tu deber en este caso, ¿no? A nivel de ejemplo, Sí, sí. rápidamente, pero tuvimos una universidad en África, Burkina Faso, hace el 2017, y bueno, éramos 2 personas de aquí, 2 personas de allá, y el país tuvo un problema grave de terrorismo, un cambio de gobierno, nos puso por el De medio, acuerdo. y realmente había gente que lo quería aguantar el proyecto, yo no lo veía nada claro. Alargamos un año el estar allá con riesgos de ataque y al final, pues yo como máximo responsable de toda esta historia, pues tuve que tomar una decisión dura porque en la universidad es mucha inversión, pero al final tienes que valorar que es más importante el proyecto empresarial o la seguridad de las personas que trabajan ahí, ¿no? Y ahí está claro que tener unas bases fuertes, y es lo que creo que el Gita te da, es lo que te permite tomar estas decisiones en un momento crítico, ¿no? Pero insisto, Claro. cualquier persona, cualquier institución, cualquier organización, en muchos o en algunos momentos de su vida, tiene que enfrentarse a decisiones similares a una, ¿no? ¿Mm? Sí, sin ir más lejos, ¿no? Tú hablas, bueno, de hecho, pues haces la traducción de la interpretación de Gandhi, ¿no? O sea, los comentarios que hace Gandhi y de la Gita, y pensaba pues precisamente en el Mahatma, ¿no? Mahatma Gandhi, como las múltiples decisiones que tuvo que tomar bueno, con todas las consecuencias, ¿no? Teniendo en cuenta que se lo consideraba pues la gran alma de India, ¿no? Y por lo tanto tenía que, pues esas facciones, ¿no? Entre pues lo más genérico es pues entre los islámicos y los cristianos o los radicales, ¿no? ¿no? Hindúes, ¿no? Entonces, claro, tener que lidiar con toda esa... Y él hacía precisamente referencia pues que consultaba constantemente el Bhagavad Gita, ¿no? Este libro para poder ver con claridad cuál debía ser el camino, ¿no? Y finalmente, aquí hay algo también que es importante decir, ¿no? O sea, siguiendo este libro sagrado, pues podemos decir que alcanzó la máxima cota, que fue la independencia en 1946, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, un momento... Totalmente de acuerdo, y ese yo creo que fue mi principal motivo de traducir esta versión. En su introducción que hace Gandhi, bueno, Gandhi la escribió en Gujarati, luego la tradujo en Mahadev al inglés, ¿no? Pero en la traducción que hay, él decía pues, que había hecho una versión que fuese asequible para los shudras, para las mujeres, para los descastados, y quizás esta es la gran aportación que hizo Gandhi desde el punto de vista del Gita, hacer una versión muy asequible, ¿no? Desde luego, lo que hizo Gandhi, yo creo que nos hemos olvidado la sociedad de lo que consiguió, que es el movimiento Ahimsa más grande de la historia de la humanidad. Es la independencia de India. También hay que matizar que hubo problemas con Pakistán, hubo muchos muertos y desplazados, pero Gandhi hasta el último momento
intentó de alguna manera que no se partiese en dos Ujú. con Sí, Mengele, con sí. Padre Salvo, ¿no? Y lamentablemente ya sabemos cómo acabó, que un extremista hindú le asesinó, ¿no? Había una Ujú, reflexión por ahí de ujú. John Lennon que decía que no entendía cómo las personas que más, no de John Lennon, no me acuerdo de quién era, pero que venía a decir que Ujú, las personas que más habían predicado la violencia, que eran John Lennon y Gandhi ujú, o ujú. Sí, Luther, sí. Martin Luther King, pues habían Sí. muerto asesinados, ¿no? Pero lo que hizo Gandhi fue espectacular. Y aparte, Mm. eh, eh, claro, perdonar que me refiera mucho a África, pero es lo que más conozco No, yo. no, no. Todas las colonias anglófonas de África se basaron en el modelo de Gandhi, de la independencia. Claro, De hecho, es muy total. considerado por allá y países como Ghana fue uno de los ejemplos, ¿no? Y luego las colonias francesas creo que siguieron este modelo y de hecho vimos unos procesos de descolonización, excepto en algún país como Argelia o Portugal, que fue Argelia. Mm. independencia pacífica. Creo que le debemos muchísimo y más aún, si uno mira el mundo actual, el mapa mundial actual, lo vemos dividido en civilizaciones y vemos muchos países incrustados de estas civilizaciones que vienen de este proceso pacífico de independencia aplicando la IMSA, Ujú. que no es que esté explicada en el Gita, pero el Gita se fundamenta en la IMSA. Sí, ¿no? Claro. Mm. No nace Muy, en el Gita, pero sí que se fundamenta en la IMSA. ujú, sí. Bueno, ya hemos estado poniendo mucho en contexto, Me me parece está genial. encantando. ¿Cómo? Sí. Y ahora sí que te parece, podemos entrar más en el libro, ¿no? Hablar, pues, ¿por qué, primero todo, por qué una traducción del Gita acorde con los comentarios de Gandhi, ¿no? En el momento actual. Y también yo creo que también sería bueno, pues, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que ya la has apuntado, ¿no? Entre, pues, no sé, pues hay tantas y tantas traducciones, pero, y con comentarios que decir, ¿no? Como el de Shivananda que tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, De sí. Swami Shivananda, ¿no? O de Sankara, o de, yo qué sé, ¿no? Pues de tantos otros maestros, ¿no? Y por qué precisamente, pues, la de Gandhi tiene este especial... Sí. Bueno, un poco por lo que te estaba comentando antes, creo que esta versión en concreto de Gandhi, primero que era, la hizo asequible y yo quería, sobre todo, abrir el Gita a la mayor gente posible, ¿no? De hecho, ahora estamos trabajando con otra que luego te comentaré que es mucho más avanzada, pero creo que la de Gandhi es la más ideal, quizás la más sencilla dentro de la complejidad del Gita de Ujú, entender y aparte de que estaba dirigida a los descastados, a las mujeres, de verdad creo que la configuración del mundo actual está muy relacionada con este libro, con Gandhi, ¿no? Y era como un homenaje. En principio, yo creo que fue como una catarsis personal escribir esto es un mm, trabajo y no porque había una traducción muy buena en español hecha en Argentina, ahora no me acuerdo el autor que era del Gandhi, pero bueno, yo la leía y la entendía que había cosas pues, que se podían explicar de otra manera. Y la hice así, por eso. ujú, ujú, Y ya te digo, de la pandemia, y luego pues tuve que añadir una segunda parte con explicaciones de todo, porque si no es difícil entenderlo. Y luego la tercera parte que está versificada, que es mucho más mm. liviana de estudiar. Quiero enfatizar mucho que no es una interpretación mía, ¿eh? No sería capaz de hacerlo ni en 100.000 vidas, es una traducción. Bueno, pero sí que es cierto que, ¿no? Si no tengo mal entendido, pues has hecho también una clasificación también, pues, en función, pues, de los maestros, ¿no? Y luego también dando énfasis a aspectos, pues, propiamente como el del comercio, es decir, como también poniendo relieve, ¿no? Aspectos éticos que nos pueden servir para hoy día, ¿no? Sí, de todas maneras, te digo, todo eso está en la segunda parte del libro. Hay un capítulo, por ejemplo, para Ramakrishna, hay otro para el Gita de las empresas, cómo ha influido el Gita en Occidente, que creo que es un tema que nos interesa a todos, y Mm. además cómo influyó, por ejemplo, en el Tristán y Isolda de Wagner, que es, yo soy un Ah, sí. fanático casi diría de Wagner, y Ajá. realmente hay relaciones ahí. Entonces, hay... Somos dos, perdona, te corto aquí, somos dos, ¿eh? Fanáticos ¿Eres de fanático de Wagner. Wagner? Anda, pues mira, pues en el final de Tristan y Solda hay una relación clarísima con el final del Gita. Mm. Ya te lo contaré un día. Pues mira, oye, Ah, me encanta porque es de las cosas importantes, ¿no? Yo os había apuntado aquí tres frases
bueno, cómo ha influido en Occidente, ¿no? El Gita, en personalidades, hablando de todo esto. Voy a ir leyendo porque no quería cometer ningún error, pero decía, el Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. Es de Goethe esta frase. Las Upanishads son el producto de la sabiduría humana más elevada. Ha sido mi consuelo en la vida y lo será en la muerte. Presumo que el influjo de la literatura sánscrita, y esto es importante lo que va a decir, no tendrá una incidencia menor al del renacimiento de la literatura griega en el siglo XV. Esta es de Schopenhauer, que era un gran experto, aunque ahora sabemos que con bastantes lagunas del Gita, ¿no? De los Upanishads. Y por último, creo que es muy conocida, pero es impactante. Dice, cuando leo el Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Esta es de Einstein, ¿no? Entonces, si este libro, este pequeño libro, porque al fin y al cabo en volumen es pequeñito, ¿no? Comparado con la Biblia del Corán, impactó a estas personalidades, imaginaros cómo nos puede impactar a cualquiera de nosotros. Exacto. Es un libro pequeñito, sí, claro, es un pelín más grande, ¿sale? Pero bueno, Gita más o menos sería un tercio del libro. Sí, porque es un libro luego, no lo hemos dicho, pero claro, como está inscrito dentro del Mahabharata, y el Mahabharata es es un tocho. Mahabharata es otra cosa. Sí, perdona. No, para nada. No, desde luego, pero lo que son los 18 capítulos de Gita no es una extensión muy grande, ¿no? No. Pero tienes razón, esto está incluido en el Mahabharata, en los Upanishads, en todo eso. Pero en concreto el Gita es una maravilla con lo que pudieron explicar ahí, ¿no? Es increíble. Sí. Claro. Y bueno, me encanta esto que has ido, ¿no?, exponiendo todo estos principios éticos, ¿no? Tan, como decías hace un rato también, ¿no? ¿Cómo podemos, a ver, estamos ante un reto que es el de la globalización, estamos ante un reto también, como decías, pues cambios de paradigmas y de referencias, ¿no? Potencias emergentes, potencias que ya están pues en claro declive o desgastadas, ¿no? Y que están pues también confrontando cuestiones internas también muy profundas, ¿no? De modelos de... gracias, mira, dice Mónica, no es muy extensa, pero necesita muchas lecturas. ¿Cierto? Gracias. Tienes toda la relación. Yo creo que llevo 15 años y creo que estoy al 1% de lo que sabe el Gita. Desde luego es un libro que no es extenso, pero necesita muchas horas. Necesita, sobre todo, yo creo, reflexionar, meditar, pero sobre todo ponerlo en marcha, ponerlo en práctica. Si no eres capaz de ponerle estas enseñanzas, creo que es una enseñanza inerte, ¿no? La gran gracia es intentar aplicarlo en tu vida. Y creo que ahí, si nos da tiempo, lo haremos después, debemos mucho, aparte de Sri Ramakrishna, a Swami Vivekananda, que supo explicarlo en términos occidentales para que los occidentales lo entendiésemos, ¿no? Pero Mónica, desde luego, tienes absolutamente toda la razón. Es inagotable. Es inagotable, ¿no? Sí. Bueno, sigo con lo que decía, ¿no? Entonces tenemos estas potencias emergentes y tal. Y claro, estamos ante un momento, como son los momentos así, ¿no? Un momento crucial, ¿no? No me sale ahora la palabra, bueno, un momento cairológico también, lo podemos decir así en términos griegos, ¿no? Y claro, y de pronto pues necesitamos esta recuperación de fuentes, recuperación de sabidurías, como decías tú, y parece ser como que el Gita pues puede ser un buen pilar, ¿no? Sobre el que también hacer que haya un diálogo, que se establezca un diálogo, ¿no?, entre las distintas maneras de ver la vida, de entender, de sentir, ¿no? Y esto me parece, pues, que tú, precisamente, con tu trabajo, ¿no?, pues lo que comentabas, ¿no? Por un lado, pues la traducción con los comentarios de Gandhi, más Ramakrishna, etcétera, y luego también, pues, poniéndolo en perspectiva también de negocio, en perspectiva comercial, ¿no? Sí, y es que de verdad que yo creo que es necesario. Y aparte, desde un punto de vista quizás egoísta, occidental, creo que cambiamos nuestro modelo o realmente va a ser difícil competir con los mercados emergentes de los BRICS. Brasil sí que es cristiano, pero Rusia es ortodoxia, que no está dentro de la civilización cristiana. China, la civilización sínica, India, una civilización y Sudáfrica, ¿no? Pero es que luego está Nigeria, Indonesia, Arabia Saudita, Congo, montones de países
que el otro día, bueno, hay un claro, artículo que es en 20 años el 25% de la humanidad es africana. Entonces, claro, realmente Occidente nos vamos a quedar muy pocos. Si queremos competir en esta economía global, tenemos que claro. empezar a cambiar las reglas del juego. Aparte, es Y que el yo creo que modelo, ¿no? Mm. sí, creo que el globalismo, la globalización está que nos hemos montado, porque al final los ciudadanos no hemos opinado para nada de todas estas cosas, es que es muy salvaje, ¿no? No sé si tiene mucho sentido. Incluso se ha Claro, comentado muchas veces, pero traer mangos de Nueva Zelanda para consumirlos aquí no tiene absolutamente ningún sentido. Algo tendremos que hacer y quizás una de las vías, y yo creo que hay bastante gente que opina, es la vía espiritual, y dentro de la claro, espiritual creo que el Gita es la más adecuada porque engloba todas. ¿Mm? claro, claro. Y de aquí también, pues, la apuesta o la propuesta que tú haces con el libro. Y que, si te parece, también podríamos comentar, pues, has hablado de Swami Vivekananda, el discípulo de Swami Ramakrishna Paramhansa. ¿Qué nos aporta, ¿no?, la visión de Vivekananda? Si queréis, casi hablo un poquito de Ramakrishna, porque creo que para entender Ah, sí, Vivekananda hay que entender, sí, sí, porque perdona. realmente lo que hizo este hombre Vivekananda es increíble. Busco la página para no equivocarme en ninguna de las citas, ¿eh? Sí, Pero sí, sí. básicamente, eh, Ramakrishna creo que fue uno de los grandes maestros espirituales del mundo Mm, y antes usaré un inciso para enlazarlo, lo tenía preparado así. Hay uno de los, a veces me han preguntado, ¿cuál es el eslogan, el verso que más te gusta del Gita? mm, Para mí es uno del capítulo cuarto, el 7-8, más o menos lo diré de memoria, si no lo leeré. Dice, cuando la bondad desfallece, cuando la sí. maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, me convierto en cuerpo. Dice, retorno en todas las épocas y lugares para pronunciar lo sagrado, para destruir el Mm, pecado del pecador, para establecer lo justo, el Dharma. Para mí, quizás este mm, es uno de los más trascendentales del Gita, ¿no? Y mm, nos marca el camino de que luego desarrollará Ramakrishna, pero no es nuevo, porque esto en el Rig Veda ya salía, decían, la verdad mm. es solo una, y los sabios la llaman de diferente manera, Manera. 1500 años antes de Cristo, 600, pero eso quedó, yo creo, quizás con el Gita, con este sloka reducido al hinduismo, se fue abriendo el Islam, porque evidentemente el Islam conquistó India durante 4 o 5 Sí, siglos, ahora no me acuerdo, sí. pero es en el siglo XIX cuando realmente aparece una figura como la de Ramakrishna y extrapola eso a todas las religiones que ahora lo explicaremos, ¿no? Eh, Era un Perdona, monje, Pedro, perdona, dices, lo sí, puedes volver a repetir, ¿no? El esloca este, que el perdón, verso, ¿se lo si puedes voy muy volver a rápido me repetir? paráis. Vuelvo a repetir, iré despacito. Cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me convierto en cuerpo. Retorno en todas las épocas y lugares para destruir el pecado del pecador, para restablecer lo justo, el Dharma. Mm, Ya os decía que para mí es fundamental este verso y decía que eso en el Rig Veda, 1500 años antes, ya se anunciaba, ¿no? Con la verdad es solo una, los sabios la llaman de diferente manera. ¿Ahora está ujú. bien? Sí, sí, Capítulo cuarto, bloca ah, exacto, 7-8. Sí, lo que te iba a decir. Mm, capítulo cuarto, sí, el verso 7 y 8. Esa es la mm, traducción que dice. Bueno, y ya como os comentaba, es fundamental, pero 1600 años en el Rig Veda, años 600 antes de Cristo más o menos, vuelve a salir en el Gita, y es en el siglo mm, XIX cuando realmente Sri Ramakrishna Paramahansa la extrapola, la interpola al principio de armonía entre religiones, el mm, Yatumat y Tupat, que es tantas religiones, tantos caminos. Pensar que mm, era un humilde monje, era iletrado además, él mismo lo reconocía, sí, y era la única persona que decía que había visto a Dios, que es mm. algo que nos puede sorprender, ¿no? Pero Sí, no, realmente ante es la así. pregunta, perdona, no, ante la pregunta que le hacían, ¿no? Que le decían si creía en Dios, ¿no? Y él decía, yo no creo en Dios, yo lo conozco, ¿no? Es esto, ¿no? Yo os he puesto una foto, yo precisamente cuando toco el piano me la pongo, me inspira muchísimo. Aquí tenéis a Ah, para Mahansa, ¿no? mm, Eh, Pensar que Gandhi o Aurobindo lo consideraban una encarnación de Dios. sí, Imagínate sí, sí, sí. la dimensión que tenía, ¿no? Su discípulo, Swami Vivekananda, yo creo que fue uno de los mayores filósofos que ha habido en la Mm, mm, humanidad, gran mm, desconocido en Occidente,
Yo Sí, ahora, por sí. ejemplo, estamos traduciendo los volúmenes del Jnana Yoga, del Jnana Yoga, y es Ajá. impresionante todas las conferencias que hizo en Estados Unidos. Y Ujú, sobre todo, Vivekananda lo supo explicar, sobre todo a las masas indias, como él mm, hablaba de las masas de India, y quizás que hoy en día sea la mayor democracia del mundo, que sea uno de los BRICS, en fin, esta potencia tecnológica, quizás en alguna medida está marcada por ese destello de espiritualidad que fue Ramakrishna y que claro. Vivekananda supo explicarlo. Es más, es muy conocido, tú lo decías en la presentación del otro día, que Vivekananda pues, fue como un monje, un simple monje del Parlamento de las Religiones de Chicago y realmente hizo una de las conferencias de los speech que aún se recuerdan, ¿no? Sí. Y es ahí donde introdujo él el Veda, perdón, el El Vedanta. De hecho, el Vedanta. primer Vedanta se abre en Nueva York, lo abre Vivekananda, y el Mm, Gita. Es decir, si estamos los dos juntos y todos nosotros hablando sobre esto, seguramente se lo debemos a Vivekananda. Mucha gente dice que totalmente. otros maestros fueron los pioneros, y yo creo que el gran pionero, que estoy convencido que fue Vivekananda, ¿no? Eh, Sí, no yo, sabría ahora qué otros maestros por pudiesen fechas, ser. ¿Por quién? ¿Perdón? yo he leído bastantes swamis de ahora, de los últimos tiempos, bueno, de los Ajá. últimos de los años 40, Sí, sí, 60, sí. que decían Ujú. que eran los introductores del Vedanta, que seguro que han hecho muchos esfuerzos en hacerlo, pero No, creo claro, que el claro. pionero fue Vivekananda, ¿no? Ujú, Yo claro. sé, y aquí os he puesto, ¿no? Entonces, Vivekananda, que era ateo, estuvo, no sé, no me acuerdo, pero estuvo muchísimo tiempo por India preguntando a los swamis, desde maestro, ¿ha visto usted a Dios? Y todo el mundo le decía que no. Hasta que un día estuvo con Ramakrishna y Ujú, Ramakrishna dice, sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa, ¿no? ¿Y quién derrama lágrimas por Dios? Y a partir de ahí, bueno, al cabo de un tiempo, pues Vivekananda tomó el compromiso de difundir las ideas de Ramakrishna, ¿no? que Yo fue en siempre este para momento, perdona Pedro, fue en este momento dime. que Ramakrishna no le tocó el entrecejo e hizo que tuviese Bueno, una experiencia. No fue. Dime, dime. yo creo recordar que Ramakrishna murió joven también de cáncer de garganta, y creo que cuando Sí, estaba en el lecho de muerte, porque Vivekananda estaba entre el que sí, pero el que no, pero el que sí, ¿no? sí, Y ah, cuando estaba en el lecho de muerte, y creo que eso sale al final del Gospel de Sri Ramakrishna, ¿no? mm, mm, Eh, eh, ya cuando se estaba muriendo, Vivekananda fue a verle y creo que le dijo que quería ser renunciante, un sannyasi, ¿no? Y mm, el otro le dijo que no, que él lo que tenía que hacer era pues, el karma yoga, ¿no? Salir a la calle y levantar sí, a las sí, sí. masas y que fuese como un gran varano que toda la Ujú, gente se comenzase con él, ¿no? Y es lo que hizo, recorrer primero a India y luego mm, irse a Estados Unidos e Inglaterra. Fueron dos figuras espectaculares. Y yo sabía preparar una frase porque a mí me encanta, ¿no? Dice, esta es de Ramakrishna, dice, cuando llega un enorme maremoto, todos los riachuelos y zanjas se llenan hasta el borde sin ningún esfuerzo o conciencia por su parte. De modo que cuando llega una encarnación, un maremoto de espiritualidad, rompe sobre el mundo y la gente siente la espiritualidad casi en el aire. Creo que eso es lo que pasó en los años después, y creo que aún sigue. Yo, por lo menos, a mí me ha llegado el efecto mm. de ese maremoto, ¿no? Me encanta. Y luego, lo que os decía, la gran aportación que creo que hizo Ramakrishna Paramahansa fue este principio de armonía entre religiones. Y os leo otra frase, ¿no? Bueno, pensar que él experimentó, primero lo que logró, que tampoco se conoce mucho, es unir a las diferentes sectas hinduistas, a Mm, dualistas, no dualistas, diciendo que mm, cualquier camino cierto. era bueno, ¿no? Él Mm. experimentó tanto con la Con parte más Islam. tántrica, Ah, y luego con Totamuri creo que era, y realmente Totamori. llegó a la misma conclusión que eran diferentes caminos, ¿no? Luego vivió como musulmán, se disfrazaba de musulmán, Mm, con un maestro sufí, y luego como un cristiano, y eso fue la experiencia, mm, ¿no? Y la frase que sintetiza todo esto dice, se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo, y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador, o Shiva el consumador. Entonces, bueno, creo que fue mm, algo impresionante lo que hizo este hombre. Creo que es poco conocido y puede ser una referencia mm, para todos, ¿no? ¿Sí? mm, mm, ¿He ido Sí. más despacito ahora, Mónica?
Buenísima exposición, qué bueno. Sí, Sí, es que... impresionante la figura de este hombre. Sí. Y aparte, perdona, mm, fijaros un momento en la foto. Si realmente es una encarnación de Dios, es que es la única foto de esto, de Dios que existe, ¿no? De encarnación de que existe. ujú, ¿No? Todas pinturas, imaginaciones, pero esta es real. ujú, ujú, ujú. Sí, ¿no? También con esta característica tan propia de India, que es la imagen también de alguien muy vulnerable y muy capaz de, o sea, como, no sé, como de alguien como que fuésemos capaces de poder desechar, rechazar, ¿no? En el sentido de que parece pues una persona que pues muy simple, muy sencilla, ¿no? Y en cambio pues tiene esta capacidad cuando hablaba o cuando, bueno, cuando por ejemplo se dirigía a Cali, ¿no? Él era monje, como has dicho, era el cuidador del Del templo de templo. Akshindeshwar, ¿no? Y de Cali. Entonces, ¿no? En ese momento se transformaba, ¿no? Al menos ¿cómo se dice? Los testigos, ¿no? Los testimonios daban esto, ¿no? Que de pronto se transformaba en un ser sobrenatural, ¿no? Sí, y aparte ahí creo que entró, tenía fiebre hasta todo y entró en un Mm. estado de meditación, creo que fue una semana, ¿no? Sí, Pues es increíble. exacto. De todas maneras, eso es lo que has muy bien dicho tú. Eso pasó en India y se puede desarrollar. Yo creo que eso pasa en la Mm. España del siglo XIX y no sé qué hubiese pasado, desde luego. Yo estoy Claro, convencido que otros Ramakrishnas han salido a lo largo de la historia, pero en claro. este caso se daban las condiciones seguro en India para que se Ujú. desarrollara. Pero Sí, creo que es un gran esto, desconocido en Occidente y tanto las dos figuras, ¿eh? Y es bueno hacer un sí. esfuerzo porque se conozca, porque pueden aportar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, si podéis leer todas las reflexiones de Vivekananda sobre el Karma Yoga, sobre el Jnana Mm. Yoga, sobre el Raja Yoga, y realmente son impresionantes al nivel de sabiduría que llegó, ¿no? Y aparte es que se murió muy joven, creo a los Ujú, 39 años, Vivekananda murió, ¿no? ujú. Realmente fue increíble. De hecho, el Día Nacional de la Juventud India está dedicado a Vivekananda, ¿no? Ah, esto no lo sabía, sí. Ah, qué bueno. Es una figura importante y se conocerá, yo Sí, espero. sí, sí. Yo conozco a Vivekananda a través de las traducciones de la editorial Kier, ¿no? La editorial argentina. Es una excelente Y editorial. excelente. Y luego también decir que, bueno, que mira, dicen, nos dicen Mónica y los místicos, como Santa Teresa, quizás También. fueron otros Ramakrishnas. No sé si fueron Ramakrishnas, porque no sé si llegaron a ser encarnaciones, pero realmente fueron las figuras Mm, espirituales de la humanidad, sin ninguna duda, como los maestros sufís, ¿no? O como los griots africanos, que de alguna manera representan ujú. esa sabiduría ancestral, ¿no? Yo creo que hay muchos, pero no sé si Santa Teresa o estuvieron al nivel de Ramakrishna. Puede ser, no, no, no. Pero creo que la Ujú. diferencia sería en la amplitud con que Ramakrishna miró los otros caminos, ¿no? Pero Esto es desde lo luego, que... es buena, ¿eh? Sí. Hablando del tema Sí. de Ramakrishna, pensar que yo creo que en uno de los primeros centros de Ramakrishna, en España no hay ninguno, pero en Argentina y en Brasil hay dos, y creo que el de Argentina está desde 1930 o algo así, mucho más adelantados que Wow. aquí en España. Wow. Esto que has comentado, bueno, que comentabas sobre Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, como indicabas, pues la importancia que tiene Ramakrishna justamente pues es el ser capaz no solo de la amplitud, sino a la vez también de andar, o sea, de la implicación, ¿no? El vivir, la vivencia, ¿no? Que tiene tan directa de y ver, o sea, cómo vivenciar cómo en cada forma, ¿no? Forma religiosa, se encuentra el mismo principio de Dios o de la conciencia, digamos, como, ¿no? Y entonces ahí se mantiene. Sí, es la famosa frase suya, ¿no? Tantas religiones, tantos caminos, ¿no? Al final, Ujú, creo que Tolkien, el historiador británico, hacía un símil, ¿no? Que era una montaña y en la base, en el ritual, todas las mm, religiones difieren, pero conforme vas subiendo, sea por el camino claro, que subas al final, todas convergen en lo mismo. Y creo que esa es la grandeza del Gita y de Ramakrishna, ¿no? De que claro, ofrezcan al mundo, a todos nosotros, algo para coexistir pacíficamente y cada uno pensando en lo que quiera. Y yo me acuerdo claro. una de las frases
para mí, que siempre me ha impactado del Gita, y al final, no me acuerdo ahora el versículo es, lo cito más o menos de memoria, que Krishna le dice, bueno, yo te he explicado el más sagrado de los conocimientos, o más secreto, no me acuerdo, y le dice, medita sobre ello y luego actúa como quieras, que es algo Sí, impresionante, sí, ¿no? Y aparte exacto. es para mí es la mayor lección de Karma Yoga, es decir, Krishna no le dice en ningún momento a Arjuna, tienes la obligación que pelear, no, tienes que matar. No, se da cuenta de su miedo, de su ignorancia, debido a la falta de conocimiento, le ilustra, le transmite ese conocimiento y luego le dice, actúa como quieras. Es decir, yo me desapego de lo que hagas. La gran lección del Karma Yoga, ¿no? Claro, ¿Mm? claro. Qué bueno, sí, sí, qué importante, ¿no? Sí, es Sí, una lección. Hoy en día sería el mejor de los coaches empresariales, ¿no? Supo convencer total. a sus Claro, pupilos sin usar la fuerza o argumentos de obligación, ¿no? Fue lo más sutil claro. que podía hacer. Y la respuesta es que al final Arjuna le dice, sí, he comprendido, mis dudas han disipado y lucharé, ¿no? Y así más o Lucharé, menos, ¿no? y lucharé, Sí, sí, sí. sí. Viviré, ¿no? Es decir, ¿no? Visto Sí, extrapolado, ¿no? Viviré, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, que es la gran lección, ¿no? Y todos deberíamos aprender de eso. Un padre con un Claro, hijo, pues debería actuar así, ¿no? Un claro, director, un directivo con sus empleados quizás también debería actuar así. En claro. fin, es una lección de... yo, por ejemplo, en los cuatro caminos ahora no me acuerdo si lo hemos comentado aquí, pero Vivekananda hacía una No, división todavía de no. los caminos del yoga. Tradicionalmente se habla de cuatro caminos, ¿no? Del karma, del jnana, del jnana Mm, o mm, raja, mal mm, llamado porque no es equivalente, y del bhakti, ¿no? Vivekananda mm, los utilizaba tres: manos para trabajar, no sé si ve la mano por aquí, que sería el mm, karma yoga; mm. cerebro para concebir, que sería el jhana; y corazón para sentir, ¿no? Yo creo que el gran reto hoy por hoy, sobre todo en el ámbito empresarial, es aplicar el Karma Yoga en los modelos de empresa. Pero creo que Ujú. hace falta un Vivekananda que sepa adaptar ese lenguaje a, a las necesidades Claro. de las empresas, porque estoy convencido que realmente es una solución posible, de aplicar. Y os diré que con el instituto estamos trabajando en esta línea, no queremos ser Vivekanandas en absoluto, pero sí Bueno, que estaba estamos pensando, trabajando. justamente, perdona, que te corte, pero justamente No, estaba no, pensando, pues bueno, aquí tenemos a Pedro, no, no, ¿no? para nada, para nada. Pedro Nanda. Pero nada, te lo aseguro que no, porque donde llegó ese hombre es increíble la sabiduría que tenía, ¿no? Pero sí que estamos Bueno, haciendo como un equipo mm, interdisciplinar, que eso que Vivekananda puso al día, pues ponerlo al día para las empresas y que sea aplicable en empresas de administraciones, ¿no? ujú, Y que al qué final bueno, también creo que es importante que el consumidor sepa todas estas cosas para que tire también de las empresas a claro. presionarles para que vayan por esta vía. No sé cuánto se conseguirá, pero sí que se está haciendo. En India se está haciendo ya, ¿eh? Y lo está liderando el Bangalore el tecnológico de Bangalore es el que Ujú. más está investigando en estas líneas y ya hay empresas que lo están empezando a hacer, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí, yo creo que es muy importante y necesario, pero es que solo tú mismo lo has citado hace un rato, ¿no? O sea, fijémonos en India, ¿no? O sea, a partir de que se independiza, ¿no? Ante, digamos, ante el prejuicio de los occidentales y de los ingleses, ¿no? Que decían que, bueno, que eran como más que poco, o sea, como bárbaros, o sea, gente que sin estudios, gente inculturalizada y en cambio, a partir de la independencia, ¿no? Que el último virrey era Mountbatten, ¿no? Pues Sí. sí, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, Sí, a creo partir que sí. pues entonces se establece pues esto, la independencia, y emerge con una fuerza pues arrasadora, arrolladora, hasta la actualidad, ¿no? Que tiene, pues como dices tú, pues la importancia que tiene a nivel tecnológico. Dime, dime, Es, perdona. no, 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 si tienes toda la razón, es increíble lo que está pasando. Yo me retrotraería hacia Ramakrishna, para situar este maremoto que llamaba Ujú. él. Y creo que los influjos son los que hay ahora. Pero como decíamos antes, es uno de los BRICS. Claro, claro. Eh, También perdona, claro, tenemos en ese momento, ¿no? Finales de siglo, mediados siglo XIX, finales, tenemos a distintas figuras, ¿no? Como Chandrasen, como el padre de Tagore, el y de Mohandas Roy, Tagore, ¿no? sí, sí.
Y claro, que es con todo lo que es el neohinduismo, ¿no? Intentando, pues, bueno, dilucidar, a ver, o sea, qué es nuestro y qué no es nuestro, o sea, como influencia cultural, ¿no? Claro, y emerge, pues, Ramakrishna en un momento, yo creo que también muy óptimo, ¿no? Muy preciso, ¿no? Y sí, y realmente es espectacular lo que hicieron. Y me alegro pues que estemos hablando de esto porque creo que es importante. Y Cuanto tanto. más personas lo conozcamos, pues mejor será, ¿no? Y ahora te voy a decir algo, pero se me ha olvidado. Estamos hablando de la India, que era el BRICS, y como a nivel de anécdota, yo siempre hablo de África porque es lo que más conozco, ¿no? Aparte de muy bien América Latina, pero hay un proceso en África desde hace 30 años, se llama la sinización de África, que es como han entrado los chinos en África. Entonces, están controlando casi todo, ¿no? Y no los pueden ver los africanos en líneas generales porque han entrado como una colonia más, no un modelo colonizador. India no ha Ya. entrado así. India ha entrado de otra manera y está muy fuerte en África. Ajá. Entonces, se Ah, están expandiendo en Brasil, en fin. A ver, y no olvidemos que hay ya multinacionales que son indias, multinacionales de toda la vida europeas. claro. Eh, no me acuerdo el estudio de grabación que compraron hace unos no sé cuántos años, o Jaguar es del grupo Tata. Entonces, Ajá. ojo que esto Ah, no sabía. está cambiando, sí, sí, está cambiando día a día. Y bueno, el grupo Tata es Zoroastra a nivel de comentario, pero bueno, esa espiritualidad está entrando por ahí. Sí, sí. Ujú. India Entiendo. será uno, será seguramente, yo creo que lidere los próximos años. China ya veremos si colapsa o no con el modelo que tiene. Y como decíamos, Entiendo. es la democracia más grande del mundo, con todas sus imperfecciones, corrupciones, lo que quieras. Pero es la mayor democracia del mundo. Claro, claro. Sí, 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 sí. Perdona, lo que quería decir como comentario, ¿no? Es curioso decir como anécdota que Gandhi conoció el Gita no por un autor indio, Ah, sino por sí, la cierto. excelente traducción que hizo Sir Edward, ahora no me acuerdo, que era la canción celestial, ¿no? Y es a Mm, partir de ahí, con la sociedad teosófica, todas esas historias, es a sí. partir de ahí donde conoce el Gita, ¿no? Y en una de Mm. sus múltiples estancias en prisión se decide a traducirla, ¿no? No, Sí, pero es sí hay curioso, una ¿no? tendencia. Perdón, perdón. No, es curioso, ¿no? La contraposición que hay entre Ramakrishna, por un lado, y por otro lado, en la contraposición con Gandhi y Aurobindo, los dos formados en Inglaterra y formados en la cultura más extensa de, digamos. Sí, sí, por ejemplo, Ramakrishna, ya te digo, era iletrado, no sabía escribir. Mm, Vivekananda fue a la universidad, pero bueno, quizás es lo que hablan al final todos estos sabios, ¿no? Una cosa es el conocimiento occidental, que es muy útil en unas esferas de la vida, pero que es ujú. inútil para otras cosas, ¿no? Entonces, Claro. en la idea central, yo os quería comentar, pero creo que nos quedamos sin tiempo, pero hago un No, no, esbozo. estamos bien, sí, No, sí. no. Bueno, hoy en día existe lo que es la misión la Ramakrishna Math, la misión Ramakrishna, Mm, que se encarga de mantener bueno, vivas todas estas ideas, pero además están gestionando hospitales, muchísimas escuelas, todo para atención al más necesitado, ¿no? Y el ujú. modelo de gestión que utilizan para los, no sé cuántos son, pero no me atrevería a decir, pero son como 1000 y pico centros educativos que tienen en India, lo basan en la enseñanza del Gita. Y el Mm, primer punto de su estrategia es el verso que os he leído antes, de aquel que me gusta tanto, de cuando la bondad desfallece. Entonces, su misión, su primera parte es restaurar el conocimiento, ¿no? Y claro. luego, como creo que era la tercera o la cuarta pata de la estrategia, decía algo así de que, bueno, necesitamos la ciencia occidental, que está muy bien para unas cosas, pero necesitamos la ciencia del alma, la ciencia del Espiritual, yoga, claro. para llegar donde la otra no llega. Y con las dos es la que tenemos que sinergiar. Y este es otro de los grandes aportes, creo que Vivekananda hace, entender que en los Mm, dos sitios hay cosas buenas y que hay que crear las sinergias. Y ese es quizás el secreto de todo eso. En Occidente claro. hemos inventado cosas maravillosas. Un montón de gente hemos salvado con la medicina. También hemos matado a muchísima, ¿no? Pero si no encontramos el contrapeso en la parte espiritual, pues es complicado, ¿no? Y Vivekananda pues tuvo esa visión, ciencia occidental más ciencia del alma o espiritual de India. Y de aquí nace el proyecto que lideras, ¿no? Con el Instituto Sí, bueno, de la idea es un poco Ciencia esa, dar a conocer estas ideas a través de información y de formación,
en toda España y América Latina. Creo que es, bueno, es necesario. En esta fase de mi vida quiero dedicar tiempo a mi empresa, como tengo un compromiso con África personal, pero también quiero dedicar parte de mi tiempo, es lo que estoy haciendo, aparte de intentar sacar el Tristán y Isolda al piano, que es como misión imposible, pero sí que quiero dedicar mucho tiempo y ganas y energía a dar a conocer todas estas, bueno, Claro. todas estas ideas que creo que son necesarias para el mundo actual. Es así. Mm, Qué bueno. Y no sé cómo podríamos finalizar. Como... Yo había preparado un final, si me lo dejáis Ah, que mira, lo qué prepare, bien. que Me encanta. es muy sencillo. No, es muy sencillo, espera que lo busco. Eh, Simplemente leeros uno de los eslokas, está ya en el capítulo 18, el 68 y el 69, y que más o menos viene a decir, y esto lo digo yo, ¿no? Y podemos estar todos los que estamos aquí, tú, Daniel, por haber organizado todo este magnífico evento, todo el público por escucharnos y participar, y yo en mi modesta grado, ¿no? Pero decía algo así, quien exponga este misterioso supremo a mis devotos, por este acto de la más alta devoción hacia mí, seguramente vendrá hacia mí. No hay quien me preste un servicio más querido que él, ni habrá en la tierra alguien más amado por mí que él. Y esto es una de las motivaciones mayores que puedes encontrar, ¿no? Dedicarte a la transmisión de esta sabiduría por el bien de todos, por el bien de la humanidad, que es en esta fase de mi vida que es lo que me interesa hacer aquí. Y esa era como quería, creo que es un final precioso para acabar esto. ¿Sí? Pues sí, me parece genial, sí. ¿No? Y bueno, poniendo otra vez de manifiesto pues la importancia, la vigencia que tiene este gran texto y que gracias a ti también tenemos con los comentarios de Gandhi, que es, bueno, Gandhi quien no lo conoce y Sí. Ramakrishna pues también, ¿no? Con esos comentarios que comentabas añadidos y esto permite también pues conocer o introducirnos en pues en la gran obra que realizó que hemos estado también comentando. Mm. Sí, desde luego invito a todos a explorar todas estas enseñanzas porque realmente yo estoy convencido de que son necesarias en esta que yo creo crisis espiritual que tenemos y que va relacionado con las personas y con y con nuestra economía, con nuestro día a día, ¿no? Y bueno, recordaros, hay diferentes caminos y os invito a cada uno de vosotros, a nosotros, a que reflexionemos qué camino estamos siguiendo, porque yo, por ejemplo, empecé a seguir el camino del Karma Yoga, pero sin saber que se llamaba Karma Yoga. Ujú. Entonces, bueno, quiero decir que hay mucha gente que está practicando el Karma Yoga, que yo creo que es el más fácil y el Mm. más adecuado para la gran mayoría de la humanidad. Claro, Al claro. otro extremo estaría el Jnana Yoga, que es el más complicado y el más peligroso también, pero Sí, también, según Vivekananda, era la culminación de los otros dos, ¿no? Da igual el claro. camino que sigas, ya sea estos, ya sea bajo el hinduismo, bajo el islam o bajo la que sea, pero que nos ayude todos a mejorar como personas y sobre todo el concepto que nos trae de India es el bienestar de todos, ¿no? El Totalmente. bienestar de la humanidad y del entorno que nos movemos porque si no es poco sostenible todo. ¿Mm? El Ubuntu, ¿no? El Ubuntu. Ubuntu, sí señor. Sí señor. Muy bien. Pues muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer enorme y bueno, qué decir, ¿no? Siempre pues que se habla sobre este libro y sobre estas enseñanzas, pues la verdad es que a mí al menos lo que me pasa es que se me llena el alma Es, es claro. precioso. Mm. Yo recomiendo, sea la versión que sea de la mía o de cualquiera, leerlo una vez. Y yo creo que cualquiera que lo lea una vez con una mentalidad abierta, tienes que Claro. estar muy abierto. Y es un libro que no dejas de leer en toda la vida. Mm. Y cada vez que lo lees, cada versión que lees, cada interpretación, es que descubres mundos nuevos. Es Claro. apasionante y sobre todo esa universalidad del Gita, que creo que es lo más Mm. maravilloso de este Total. libro. Mm. Pues esto, un placer. Y bueno, Oye, a un las placer personas, y por favor, por sí, favor. sí, qué bien. No, no, Gracias. volverte a agradecer y a todos los que pacientemente habéis aguantado Mm. esta charla. Y yo no sé si hacer alguna pregunta, si alguien quiere plantear alguna pregunta o Ah, también, claro, sí, sí. no. Mm.
Si hay alguien que quiera comentar algo. Y bueno, si no también, pues como posteriormente se queda también en diferido, o sea que se queda, por También. decir, en las cuentas, pues esto, ¿no? Perfecto. Gracias, Neil. Oye, un millón de gracias por esta invitación y yo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien. Ah, perdona, te quería comentar una anécdota. ¿Me queda tiempo? Es Sí, que el claro, otro día sí, sí. hicimos una cosa rarísima, que fue una representación de Bhagavad Gita con 4 personas. Yo hacía el Ajá, narrador y una persona hacía de Krishna. Y la ajá, hicimos en un centro de yoga para ajá. explicar que, bueno, que Así lo más allá vi, ¿verdad? del yoga Sí. físico hay una parte espiritual. Y fue Ajá, realmente una experiencia increíble. Pero te lo decía porque hicimos una sesión con niños de ajá, entrenamiento, de prueba, y fue maravilloso cómo los niños entraron en el mensaje del Gita. Yo me quedé ajá. sorprendido. Yo he dado conferencias por todos lados y hablando por todo el mundo, pero lo que sentí con los niños que captaban ese mensaje fue impresionante. Era la anécdota que Ujú. te quería comentar y se me había olvidado. Sí, sí, Simplemente sí. eso. Sí, sobre esto pensemos en la versión que hizo este actor tan conocido. Bueno, ahora no, una versión adaptada para el cine y Ah, que Peter Brook. durante... Eso es, gracias, Peter Brook, el director de teatro. Sí, pues entonces hizo esta, ¿no? Esta adaptación y esta adaptación se pasó en formato serie y la gente en India, ¿no? Millones y millones de personas cada vez o cada día, no sé exactamente la regularidad, pues que emitían este capítulo, pues miraban, o sea, ¿no? Se quedaban allí horas y horas viendo el Mahabharata, ¿no? La gran Sí, sí, epopeya. sí. Y esto me ha resonado muchísimo con lo que comentabas tú. Bueno, está resurgiendo por todo el mundo y creo que es bueno. De hecho, estamos hablando aquí de eso, que es lo Claro, importante. y tanto, sí, sí. Muy bien. Oye, pues nada, un millón de gracias de nuevo y espero que hayamos disfrutado todos. Yo me lo he disfrutado. Yo también, sí, sí, tanto. Muy Muy bien. bien, pues Pues Hariom muchísimas y gracias. gracias, Gracias a gracias todos. y gracias, sí, a Hasta las personas luego. que os habéis conectado. Bueno, seguimos Chao. otro día. Chao, Pedro. Encantado. Gracias. Un Chao. abrazo. Un Chao. abrazo. Chao.